queda el tema 10. Y nada, igual, es del mismo procedimiento que el 9, ¿vale? Es ir buscando en las tablas y sobre todo identificar los casos. ¿Vale? Voy a acercarme. Vale. Ir identificando en qué caso estamos y nada, y ya está, ¿vale? No tiene más complicación. Venga, vamos a empezar entonces con el tema 10, ¿vale? Si tenéis la adenda a mano, la verdad es que es más fácil, así lo vais localizando todo, ¿vale? Está incluso por temas, así que es muy fácil de ver cuáles. Y es la estimación de parámetros y cálculo del tamaño de la muestra. Bien, vamos a ver antes de nada qué es todo esto y en qué parte estamos de la estadística, recordar de lo que vimos al principio. Bueno, recordar que dentro de la estadística hablábamos de muestras y de poblaciones, ¿no? Como no podíamos acceder a toda la población, trabajábamos con muestras. Buscábamos resultados que pudiéramos trasladar a la población con un cierto grado de certeza, ¿vale? Cuanto mejor utilizáramos nuestras técnicas y estadísticas y mejor nuestra muestra fuera lo más representativa posible, pues mejoraríamos este proceso de inferencia. Pues ahí estamos, en la inferencia, ¿vale? La estadística inferencial. La estadística inferencial, dentro de ella, en este traslado de la información de la muestra a la población, lo podemos hacer lo que es la estadística paramétrica o no paramétrica. Nosotros lo vamos a trabajar con la estadística paramétrica. ¿Por qué? Porque en ella las variables de la población van a seguir distribuciones de probabilidad conocidas, normales, binomiales, ¿vale? Todas estas que hemos visto van a seguir. Y las muestras las hemos seleccionado por muestreo aleatorio simple, ¿vale? Y los datos al menos tienen escala de intervalo. En la otra, la estadística no paramétrica, que no la vamos a ver, ahí la población no se ajustaría a ninguna distribución conocida y los datos estarían medidos en una escala inferior a la de intervalo, ¿vale? Es decir, en nominal o ordinal. Bueno, entonces nos quedamos con la estadística paramétrica, ¿vale? Aquí es donde vamos a estar. Bien, continuamos y vemos que dentro de la estadística paramétrica, ¿vale? Aquí estamos. Bien, dentro de la estadística paramétricas vamos a hacer lo que se llama estimación de parámetros. A ver, esto es muy fácil. Bueno, dentro de la estadística paramétrica hay dos casos. Nosotros nos vamos a centrar en el primero, ¿vale? En la estimación de parámetros, pero hay dos opciones. Una sería estimación de parámetros, es decir, por ejemplo, nosotros hemos estudiado un índice de nuestra muestra y queremos trasladarlo a la población, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, he calculado la media de mi muestra y yo, por ejemplo, la media de mi muestra es 3. Pues yo quiero afirmar que la media de mi población también es 3, ¿eh? Es decir, utilizaría este valor, este índice que he calculado en la muestra para la población, así, sin más. Y en contraste de hipótesis dijéramos, se hace desde otro punto de vista. Se hace una afirmación, ¿vale? Una especie de suposición, pero una afirmación sobre la población. Y luego la compruebo con los datos que he obtenido en la muestra. Por ejemplo, afirmo que la media de la población es 3 y luego me voy a la muestra y lo confirmo. Nosotros nos vamos a quedar, hemos dicho, entonces, con la estadística paramétrica y dentro de la estadística paramétrica nos vamos a centrar ahora en estimación de parámetros. Bueno, la estimación de parámetros tenemos dos formas de hacerla. Una es la puntual y otra es por intervalos, pero se entiende muy fácil. Lo dicho, si yo digo, por ejemplo, he calculado la media de mi muestra y me digo que es 3, pues yo puedo afirmar que es 3 en la población o puedo decir está entre 2,5 y 3,5, dar o un punto o un intervalo. Esta sería la diferencia, ¿vale? En la estimación puntual afirmo simplemente que es un único valor, por ejemplo, si la media de la muestra es 3, en la población es 3. Y en cambio en intervalos doy un margen, ¿vale? No digo que es un valor en concreto, sino que digo que está, por ejemplo, entre 2,5 y 3,5, ¿vale? Pero en cada caso dependerá. ¿De qué depende?
del nivel de confianza que me pidan y el riesgo o significación que quiera yo o me pidan a la hora de realizar el ejercicio. Bueno, el intervalo tendrá dos valores. Recordar que teníamos, es como igual cuando trabajábamos en las tablas con intervalos. Tenemos un extremo inferior, un límite inferior, que es el número más pequeño, y un número superior, o un límite superior. Si va desde 3,5 a 4,5, 3,5 límite inferior, 5,5 límite superior. El nivel de confianza me lo van a dar ellos, ¿vale? Y es dijéramos, lo complementario a el alfa, que es el riesgo o significación. ¿Vale? Es decir, nivel de confianza más riesgo es igual a 1, a la totalidad, ¿vale? Es decir, el nivel de confianza, por ejemplo, suponer que es 0,95, como tengo aquí, ¿vale? Es decir, si me piden un nivel de confianza del 95%, pues yo ya sé que el alfa es 0,05, porque sería 1 menos 0,95, ¿vale? Sin el tanto por ciento. Si me piden un nivel de confianza del 99%, pues el alfa o riesgo significación será 1 menos 0,99, es decir, que será un alfa de 0,01, ¿vale? Es decir, que nivel de confianza y riesgo o nivel de significación es lo mismo, ¿vale? Aquí lo podéis ver, lo tengo escrito, ¿vale? Es decir, si el alfa es 0,05, al contrario, ¿vale? El nivel de confianza es del 0,95 y si el alfa es de 0,01, el nivel de confianza es del 0,99. Bueno, pues lo mismo. Ahora si cogéis el libro de fórmulas, en el tema 10, pues bueno, vais a ver igualmente que hay otra vez distintas opciones o distintos apartados, ¿no? El primero sería calcular el intervalo de confianza para el parámetro mu con la varianza conocida. Luego con la varianza desconocida y luego aproximando a la normal. Eso sería para varianzas, ¿vale? Que sería la primera hoja. Luego me aparecerá intervalo de confianza para el parámetro pi, ¿vale? Es decir, veis que son con proporciones, aproximando a la normal. Y luego intervalo de confianza para el parámetro varianza. Y ahí lo que me dicen es igual. Vale, antes era para, perdón, lo he dicho mal, ¿no? Para el parámetro media con varianza conocida, parámetro media con varianza, no he hecho bien, sí. Y nada, y luego es para varianza y para muestras grandes. Bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Venga, vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, creo que tengo de casi todos, y lo vamos a ir viendo así cómo se aplica. Al final, lo que tengo que hacer es un intervalo, es decir, o la media, o la proporción, o la varianza estarán entre un límite inferior y un límite superior, ¿vale? La media, la varianza o la proporción de la muestra estará en ese medio, ¿vale? Y hay que sumarle, hay que restarle un error para que me dé el límite inferior y sumarle un error para que me dé el límite superior, ¿vale? Es decir, que al final el nivel de confianza será eso, ¿vale? A la media, varianza o proporción, restarle o sumarle un error, ¿vale? Cuando le restas, das un valor más pequeño por lo que es el límite inferior y cuando le sumas, pues le das el límite superior, ¿vale? Pues venga, vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. Venga, el primero. El primero me dice que para estimar la media poblacional de una variable X cuya distribución es normal y cuya desviación típica poblacional es 4, hemos seleccionado mediante muestreo aleatorio simple una muestra de 100 personas, obteniendo un valor para la media en la muestra de 10. Trabajando con un nivel de confianza del 95%, ¿cuáles son los límites del intervalo confidencial? Venga, entonces, lo primero, me están hablando de parámetro media, ¿vale? Pues entonces ya directamente sé que es la primera página. Me están diciendo que la varianza es conocida, ¿vale? Por lo tanto, será el primer apartado.
La fórmula sería la que tenéis ahí en el libro y sería esta de aquí, ¿vale? Esta sería, ¿vale? La fórmula del intervalo. Este sería el extremo inferior y este sería el extremo superior. Veis que a la media le tengo que restar esto, que es lo que llamamos el error, y sumar lo que llamamos el error. Esto se va a mantener, ¿vale? Lo único que el error en cada caso se calcula de una manera diferente. Pues venga, lo primero que vamos a hacer es calcular este error, ¿vale? Y luego se lo restaremos y se lo sumaremos, ¿eh? Venga, lo primero, vamos a reconocer qué datos nos dan. Nos dan que la media era 10, ¿vale? Esta es la media de la muestra, la que conocemos siempre, X con el gorrito. Tenemos 100 personas, ¿vale? Por lo que la N es 100. Y me dicen en este caso que la desviación típica, ¿vale? Me la dan, es 4. Bueno, si la desviación típica la conozco, la varianza también, ¿no? Si la desviación es típica es 4, la varianza, pues que es 16, ¿vale? De todas maneras me hace falta la desviación típica en la fórmula, ¿vale? Así que no tengo ni que elevarla. Venga, lo primero, vamos a calcular esto. El Z alfa medio. ¿Veis que está entre dos barras? Eso significa que el resultado, sea positivo o negativo, lo tengo que poner en positivo, ¿eh? Z es porque lo tengo que mirar en ¿dónde? En la tabla 3, en la tabla normal, ¿vale? Siempre que veo zetas son normales. Venga, lo primero, me dicen el nivel de confianza. Me hace falta calcular la alfa, ¿no? El nivel de confianza me dice el enunciado que era, donde lo tengo, 95%. Pues el alfa es 1 menos 95 entre 100, es decir, 1 menos 0,95. Es decir, el alfa es, el riesgo es 0,05. Pero no me piden el Z de alfa, sino el Z de alfa medios. 0,05 entre 2, 0,025. Me están pidiendo que calcule, que busque más bien en la tabla la Z para 0,025. Esto es al revés, ¿vale? Lo que yo tengo que buscar es el 0,025 dentro de probabilidad, ¿vale? Yo me voy aquí a la tabla, todo el medio, y busco el 0,025, ¿vale? Estaría, si os fijáis, ¿vale? Depende de las tablas, ¿vale? Pero estaría aquí. En el vuestro está ya redondeado y ahí os aparece un 0,025. ¿Eso a qué Z corresponde? Pues menos 1,9 y le añado 6 centésimas, es decir, menos 1,96. Es decir, que el alfa medio los buscáis aquí, en el medio. Entonces sería menos 1,96, ¿vale? Aquí habría un menos realmente. ¿Qué pasa? Que me lo piden en valor absoluto. En valor absoluto es en positivo, ¿vale? Como es una medición, ¿vale? La distancia desde ese valor al 0. Si es negativo o positivo, siempre lo ponemos positivo. Por lo tanto, quedaría 1,96. Bueno, pues ya tengo entonces todo, creo. Vamos a verlo. Tendríamos que este error, ¿vale? Sería Z alfa medios, que ya hemos visto que es 1,96, ¿vale? Y luego me piden la sigma, que la sé que es 4, que era la desviación típica, y la raíz de n, y n es 100, la raíz de 100 es 10. Pues ya lo tengo todo. Y la media me la daba en el enunciado, que es 10. Pues venga, límite, este es el inferior, ¿eh? Venga, límite inferior. Y este sería el superior, ¿eh? Perdonad que lo tengo todo el rato al revés. Venga, entonces sería, el límite inferior es porque es el más pequeño, es al que resto, y el superior es al que sumo. Venga, entonces sería la media que es 10, ¿vale? Y luego aquí la media también es 10. Lo que le voy a restar el error, ¿vale? Y lo que le voy es a sumar el error. Venga, entonces,
Z alfa medio ya hemos visto que era 1,96, ¿eh? Recordad de ponerlo siempre en positivo, ¿eh? Por la desviación típica, que era 4, dividido de 10, ¿vale? Porque la raíz de 100 es 10. Es decir, 10 menos este valor me dan el límite inferior, es decir, 9,216. Hago lo mismo, pero en vez de restar, sumando. A 10 le sumo todo este error y me quedaría el límite superior. Es decir, veis que en vez de decir que la media de la muestra, la media de la población es 10, igual que la media de la muestra, digo que va a estar a un nivel de confianza del, en este caso era del 95%, que la media de la población va a estar entre 9,216 y 10,784. ¿Vale? Y veis que el 10 siempre tiene que estar ahí en medio, ¿eh? La media de la muestra siempre tiene que estar ahí. ¿Vale? ¿Veis el funcionamiento? Venga, lo vamos a hacer igual ahora para otro caso en el que ahora la varianza es desconocida. Cuando la varianza es desconocida, si os fijáis, ya no son Z, son T's. Es decir, que la tabla que tengo que utilizar es la de, creo que es la 2, ¿no? La de T Student, ¿vale? Ah, no, la 4, no la 6. ¿Cuál sería? Vale, buscarlo. A ver, la de T está después, ¿no? Es decir, la normal la han puesto la 3, sí, la 6, ¿vale? Porque en medio está la de chi cuadrado. Vale, pues entonces, venga, fijaros, vamos a leer el problema. Se sabe que la inteligencia espacial presenta una distribución normal en la población de estudiantes universitarios. Estudiamos una muestra de 100 estudiantes y se les pide o se les recoge la inteligencia espacial. Y se obtiene un valor para la media de 135 y una desviación típica de 16. ¿Cuál de los siguientes es el intervalo de confianza de la media poblacional, siendo el nivel de riesgo? ¿Vale? Ahora no me dan el nivel de confianza, ahora me dan el alfa, ¿vale? Pero siempre van relacionados, son complementarios, ¿vale? Si el riesgo es 0,01, pues el nivel de confianza es 0,99 o el 99%. Bueno, pues venga, vamos a situarnos. Estamos entonces en la misma página, pero el caso siguiente, intervalo de confianza para el parámetro media, pero con varianza desconocida. Venga, tenemos igual que calcular ahora el error es todo esto, ¿vale? Igual, se lo resto a la media, que es 135, para el límite inferior, y se lo sumo a la media, que es 135, para el límite, el otro era inferior y este el superior, ¿eh? Venga, pues lo primero, vamos a ver qué es eso de T. Aquí, ¿vale? Esto que tengo que calcular. ¿Vale? Sería T elevado de grados de libertad n-1. Si n es 100, pues 99 sería. ¿Vale? Y luego alfa medios. Nos daban el alfa que era 0,01. Pues 0,01 entre 2, 0,005. Es decir, tendría que buscar en mi tabla, ¿vale? Que sería la tabla 6, tendría que buscar, ¿vale? Si os fijáis, de grados de libertad van de 10 en 10, es decir, o 90 o 100. Es decir, aunque sea 99, tendré que poner el de 100, ¿vale? Tengo que aproximar a lo que esté más cerca. Y luego veis que 0,005 no está, ¿vale? Recordar que en estos casos se busca el complementario, porque quedaría en signo, sería el resultado en negativo, pero como lo voy a coger en valor absoluto me queda igual. Es decir, que cojo para 100 y 0,995. Si lo buscáis, es el último valor justo de la tabla y es el 2,626. ¿Vale? Realmente sería menos 2,626, pero como es en valor absoluto me queda lo mismo, 2,626. Vale, entonces ya tengo todo este valor, ¿vale? Este valor de aquí ya lo tengo, ¿qué es esto? ¿Vale? Venga, ahora me queda la cuasivarianza.
y el enunciado no me daba la cuasivarianza, me daba la varianza, ¿vale? Pues tenemos que recordar que varianza y cuasivarianza es igual, pero la única diferencia es que en varianza divido de n y en cuasivarianza divido de n menos 1. Hay esta relación. Vale, pues entonces, la varianza me daba la desviación típica. La desviación típica era 16, por lo que la varianza es 16 al cuadrado, y divido de 99, de 100 menos 1. Es decir, que tengo una cuasivarianza de 258,58. Y lo tengo que dividir de raíz de n, es decir, raíz de 100. ¿Vale? Todo este valor es el mismo, ¿eh? La única diferencia es que lo resto y lo sumo. Aquí estaría el límite inferior, ¿vale? Y aquí estaría el límite superior. ¿A qué se lo tengo que sumar? A la media, que me decían que era 135, ¿vale? La media de la muestra. Bueno, entonces, en vez de afirmar que la media de la población es 135, afirmaremos que está entre 130,78 y 139,22. ¿Vale? La media siempre tiene que estar ahí, ¿eh? Entre esos dos intervalos. Con un nivel de confianza del 99%. ¿Vale? ¿Veis que es sencillo? Continuamos. El siguiente sería ahora proporción. Tenemos en este caso, es el mismo procedimiento, lo único que cambia que el error a veces es con, depende en qué caso estemos, o con zetas o con t, ¿vale? Pero hay igual que calcularlo, ¿vale? A veces con varianza, con proporción, depende del caso en el que estemos. En este caso veis que es con proporción, ¿vale? Y me dice, la proporción de alumnos del grado que aprueban la materia de memoria es 560 partido de 800. Esto es un 60, ¿vale? Es decir, que una proporción de 0,7. Y me dice, ¿cuál de los siguientes intervalos se corresponde con el intervalo de confianza para la proporción de aprobados en memoria en muestras de tamaño 30? Siendo el nivel de confianza, me dicen 1 menos alfa, ¿vale? Es decir, directamente el nivel de confianza del 99% o 0,99. Bien, el alfa es lo que falta a 0,99 para ser 1, es decir, 0,01. Si lo divido de 2, 0,005. ¿Vale? Igual, lo mirábamos en la tabla y el 0,005, ¿vale? Si vais a la tabla de normal, la tabla 3, ¿vale? Y buscáis dentro del cuadro el 0,005. Y veis que este lo encontraríamos en, lo más parecido sería en el menos 2,5758. Uno pasa de 51 a 49. Normalmente se pone el pequeño. ¿Vale? Es decir, que aquí realmente encontraríamos el valor de menos 2,58. Pero como es en valor absoluto, me quedo en positivo, ¿vale? 2,58, ¿vale? Pero estaría ahí, ¿eh? En menos 2,58. Pues nada, sustituyo. Venga, creo que ya tenemos todo. Tengo el menos 2,58, la proporción ya sé que era 560 entre 500, que era, digo, de 800, que era 0,7, y ahí nada, pongo P y 1 menos P, es decir, el P y el complementario, 0,7 por 0,3. Y N, el número de, en este caso, de muestras, que eran 30. Opero, ¿y qué me queda? Pues me queda que le tengo que, a ver, aquí esto es, el límite superior le tengo que sumar este valor. Esto está al revés, un momento, perdón. Vale, en el límite inferior le tengo que restar este valor a 0,7 y me queda el límite inferior que es 0,48. Y este es en el superior y aquí le tengo que sumar, ¿eh? Y es 0,92. Lo dicho, comprobar siempre que la proporción que era 0, en este caso 0,7
esté entre 0,48 y 0,92. Vale, veis que no tiene ninguna dificultad, ¿eh? Seguimos. El siguiente sería intervalo de confianza para el parámetro varianza. ¿Vale? La siguiente que nos queda, hemos visto media, proporción, varianza. Bueno, en general, aquí me ponen un resumen, que es lo que hemos estado comentando todo el rato, ¿vale? Es, primero, poner el estimador, es decir, ya sea la media, la varianza o la proporción, y luego sumarle y restarle el error, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si le restas es el límite inferior, si le sumas es el límite superior. ¿Qué factores me afectan? Pues el nivel de confianza, el error, ¿vale? Van relacionados, el tamaño de la muestra y la homogeneidad de la muestra. Pues venga, tenemos el siguiente ejemplo que voy a hacer es para varianza, ¿vale? Sería este. Tengo la distribución de la variable autoritarismo. Medida en el test se distribuye según una distribución normal. Una muestra de 30 personas responden al test y se obtiene una media de 45 puntos. También me dan la cuasivarianza de 100 y cuál de los siguientes intervalos corresponde al de la varianza poblacional, siendo el nivel de confianza del 0,90. Venga, el nivel de confianza 0,90, alfa es 1 menos 0,90, 0,10. Si os fijáis en la fórmula, en este caso estamos en la de chi cuadrado, ¿vale? Aquí ya no tenemos zetas ni de chi cuadrado, que será la tabla 5. Bien, nivel de confianza, ya hemos dicho que me da el alfa, que es 0,10. Igualmente veis que es en alfa medios, es decir, que es en 0,05. Y n, en este caso era 30, pues sería en 29, ¿vale? Lo tendría que buscar de esta manera. Tendría que buscarlo en 29, 0,05, ¿vale? Igual, esto lo tengo que buscar en 2. Veis que aquí es diferente. En n-1 y alfa medios, es decir, que sería en 29 y 0,05. Eso es literal, ¿eh? Vais a la tabla, buscáis 29 y probabilidad 0,05, ¿vale? Os salen los 17,7084. Y luego el otro es en n-1, que sigue siendo 29, pero en vez de poner aquí alfa medios, veis que es 1 menos alfa medio, es decir, que sería 1 menos 0,05, es decir, 0,95. Y si lo buscáis igual, 29,095, me queda esto, los 42,557. Ya lo puedo calcular. Límite inferior sería n-1, que es 30 menos 1, que es 29, por la cuasivarianza, que me la daba el enunciado, que era 100, por el chi para alfa medios, que eran los 42. Un momento, porque aquí lo he cambiado, ¿no? Vale, está bien hecho, pero aquí sería 30 menos 1 por 100 y aquí sería... Esto es 17, ¿eh? Pero el resultado está bien, ¿eh? Así. Y aquí al revés. Vale, veis que al final os queda el límite inferior, que era 68,143. Y abajo ponéis el chi para 29 y para 1 menos 0,05, es decir, para 0,95. Y lo veis que queda el límite superior. ¿Vale? En este caso, la varianza era 100, está entonces entre 68 y 163. Bueno, aquí tenemos la primera parte de este tema, en que son buscar los intervalos. La segunda parte. Venga, la segunda parte sería calcular el tamaño de la muestra, ¿vale? Es decir, el número de elementos que necesita nuestra muestra para tener un grado de error, ¿vale? Si yo quiero tener un error del 0,05, necesito
tantos elementos en mi muestra. Pensar que cuanto menos error tengo que tener, más elementos tengo que tener en mi muestra, ¿vale? Y además cambia bastante, es decir, un cambio mínimo en el error es un cambio considerable en el aumento de individuos o elementos que tengo en mi muestra, ¿vale? Lo vamos a ver. Igual, hay la misma tabla, ¿vale? Está igual en el tema 10. ¿Vale? Veis que si pasáis la página pone cálculo del tamaño muestral. Y ahí nos pone error máximo y n, que es el número de elementos de la muestra, ¿vale? También para distintos casos, para poblaciones infinitas, finitas, varianza poblacional, infinita, finita, ¿vale? Ahí lo tenéis todo. Pues venga, vamos a hacer ejemplos. Venga, el primero. El nivel de competencia lectora se distribuye normalmente en la población de estudiantes de la ESO, con una desviación típica igual a 6. Si el error máximo de estimación que estamos dispuestos a admitir no puede ser superior a 2, y siendo el nivel de confianza de 0,95, ¿qué tamaño debe tener la muestra para estimar la media asumiendo población infinita? ¿Vale? Ya directamente me dicen que es población infinita. Bueno, el número de elementos, veis que sería esta n, ¿vale? Y viene dada, en este caso, de varianza poblacional conocida y poblaciones infinitas, viene dado por este valor, ¿eh? La varianza me la daban, ¿vale? Me la daban y era, bueno, me daban la desviación típica, que era 6, por lo que la varianza es 6 al cuadrado, 36. El error máximo también me lo daban, que era 2 al cuadrado, que es 4. Y me falta calcular la z alfa medios, ¿vale? Es la misma que hemos visto antes, porque el nivel de confianza es 0,95, por lo que el alfa es 1 menos 0,95, es decir, que es 0,05, ¿vale? Si es alfa medios es 0,025. Recordad que lo hemos buscado al principio de la clase, estaba en medio de la tabla y era para menos 1,96. Lo que pasa que yo lo tengo que poner en positivo, ¿eh? Veis que está entre dos barras, significa que coja el valor en positivo. Bueno, pues tengo todo, ¿no? Lo voy a poner aquí y tengo, hemos visto la varianza, desviación típica al cuadrado. Este valor era el 1,96 al cuadrado. Y el error máximo me lo dice el problema, ¿vale? Me lo dice que es, no puede ser superior a 2, ¿vale? Por lo tanto, el error máximo es 2, 2 al cuadrado. Y me queda 31,57. Aquí cuidado, ¿vale? Si estamos hablando de n, siempre tiene que ser entero. ¿Por qué? Un valor entero no puede ser decimal, ni tampoco puede ser negativo. ¿Por qué? Porque es número de personas, número de encuestas, ¿vale? Es decir, número de, yo qué sé, de bacterias, de lo que haya, yo lo que haya medido. Es decir, entonces siempre tiene que ser positivo y entero, ¿vale? Por lo tanto, n sería, en este caso, aproximamos. Podemos redondear, ¿vale? Como 34,5, ya el 5 redondeábamos para arriba, ¿no? Y además es 57, ¿vale? Por lo tanto es 35. ¿Vale? Es decir, que ya lo tendríamos. El número de elementos que necesitamos en nuestra muestra para mantener este error máximo de 2 sería 35, ¿vale? En este caso eran estudiantes de la ESO. Venga, otro ejemplo más. Venga, en este caso es, en una investigación sobre la inteligencia emocional se ha extraído una muestra de 100 personas de una población. La varianza poblacional es 16 y el límite superior en la estimación por inteligencia es 3,784, con un nivel de confianza del 0,95. Bueno, en este caso cambia, ¿no? Lo que me dan es el límite superior, ¿vale? Y lo que me piden es la media de la muestra seleccionada. Es decir, que en este caso me dan esto. El error yo lo puedo calcular, el error máximo,
y lo que me piden es esto, ¿no? La media que había en la muestra, ¿vale? Si despejo de ahí la media, esto pasa a ir restando, ¿vale? Y tengo esto, ¿no? Que la media será el límite superior, que sé que era 3,784, menos el error. Y el error lo vamos a calcular, ¿vale? El error era, igual lo buscáis ahí, es en el mismo apartado, es la sigma que me la han dado, porque me decían que la varianza es 16, pues la sigma es 4, ¿vale? Porque es la raíz de 16, que es 4. La z alfa medios la tengo que hacer y la raíz de n es la raíz de 100, que es 10. Es decir, solo me hace falta el valor de z en alfa medios. Alfa era 0,05, ¿vale? Porque me dicen un nivel de confianza de 0,95. No os confundáis, ¿eh? Aunque no me lo den en tanto por ciento, el alfa es siempre 1 menos el nivel de confianza, es decir, 1 menos 0,95, es decir, 0,05. Otra vez vuelve a ser el 0,025. Sería menos 1,96, en valor absoluto 1,96, ¿vale? Pues venga, ya tengo que el error máximo va a ser 4, ¿vale? Porque la varianza era 16, pues 4 por este error de 1,96 y por la raíz de 100, que es 10. Es decir, 0,784 es el error máximo, por lo que me quedaría 3,784 menos 0,784 sería el valor de la media, ¿vale? Es decir, que la media era de la muestra 3. Es decir, también me lo pueden poner de esta manera, ¿eh? Venga, el siguiente tendríamos el número de elementos para cuando tenemos es el 1, 2, sería este de aquí, desconocida la varianza poblacional, igual para poblaciones infinitas, finitas y aproximación a la normal. Un ejemplo. Venga, se está interesado en determinar el consumo diario medio de cigarrillos en una cierta población de fumadores. Sabemos por estudios anteriores que la cuasivarianza vale 23,48 y se supone la población infinita. En estas condiciones, ¿qué tamaño muestral, ¿vale? Es decir, qué tamaño tiene que tener la muestra para que el error máximo sea 0,75, con una probabilidad del 0,95, es decir, el nivel de confianza 0,95. Venga, pues en este caso veis que me ponía en algún sitio que la población es infinita, ¿vale? Cuando nos dicen población infinita, vale, ahí tenemos la n, perfecto, ¿vale? Ahí la hemos sacado de las tablas y me quedaría este valor. Venga, por lo mismo, nivel de confianza era 0,95, es decir, que el alfa 0,05. Me hace falta el z del 0,025, es decir, otra vez 1,96. ¿Qué más me hace falta? La cuasivarianza, ¿vale? Que me la dan directamente, que es 23,48, y el error dice que sea menor de 0,75, es decir, que el máximo error es 0,75 al cuadrado. Opero y que me queda 160, ¿vale? Lo dicho, aunque no sea redondear, siempre coger una unidad más, ¿va? Si pasa de 160 ya coger 161, ¿vale? Por lo tanto, el número de elementos de la muestra sería 161. Venga, y el último sería para una proporción, ¿vale? Venga, el último de estos sería para una proporción. Venga, en este caso, se quiere estimar con un nivel de confianza del 99% y con un error máximo de estimación de 0,1, la proporción de familias de un municipio que tiene dos o más hijos. Ahí falta un punto.
Estudios recientes han obtenido que esa proporción es 0,4. ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesaria asumiendo población infinita? Bueno, pues en este caso estamos ya en la última página y es tamaño muestral para el parámetro proporción, ¿vale? Y estamos para poblaciones infinitas. Bueno, el número de elementos de la muestra, veis que me hace falta otra vez el z de alfamedios, pero elevado al cuadrado, y luego me hace falta las proporciones, ¿vale? En este caso ya me dicen que es de 0,4 y el error máximo me dicen que es 0,1, me lo dan todo, ¿no? Realmente, solo tengo que calcular el z de el 0,005, que antes lo hemos visto que correspondía a menos 2,58, que entonces en positivo es 2,58, ¿vale? Es decir, que nada, lo ponemos todo directo y ya lo tenemos. Venga, me quedaría 2,58, cuidado, que aquí está el cuadrado, por proporción 0,4, el complementario 0,6 y todo dividido de 0,1 al cuadrado, es decir, serían 160. ¿Vale? Bueno, con esto acabamos ya todo el temario. Bueno, con el tiempo que he tenido he hecho lo posible. Sé que he ido rápido, pero es que si no, aún así nos hubiera estado mucho mejor tener alguna clase más. Y voy a hacer en este rato que me queda un caso que me salté, que lo he dejado al principio de la clase anterior, ¿vale? Y así ya sí que tengo todo hecho. Y no sé si os acordáis, quien haya revisado la última tutoría, que del tema 9, ¿vale? Faltaba un ejemplo, que era este. Venga, y con eso ya acabamos. Aquí está, ¿vale? Nos faltaba este. ¿Vale? Estamos ahora ya en el tema anterior, ¿vale? Para no liaros, era el tema 9 y era, ahí estábamos con muestreo y distribución muestral de un estadístico, había del estadístico media, había del de proporción y vimos varianza y cuasivarianza, pero no hicimos un ejemplo, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer ese ejemplo y ya con esto finalizamos. Venga, tenemos, en una población la variable motivación se distribuye siguiendo una normal mu3. Si se extrae una muestra aleatoria de tamaño 120, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cuasivarianza con valores comprendidos entre 6 y 8? ¿Vale? Bueno, si os fijáis, ahí os he puesto la expresión, lo único que tenemos que hacerla para los dos casos, ¿vale? Para 6 y 8. Y recordar, pues esto siempre es igual, ¿vale? Lo que vimos al principio. Cuando me piden la probabilidad entre dos valores, siempre es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. Es decir, la probabilidad en este caso sería de 8 menos la probabilidad de 6. ¿Qué ocurre? Que en este caso dijéramos que hay, por decirlo, pasar de varianza a z, ¿no? En este caso veis que es la fórmula que aparecen al final, ¿vale? Las que pone n-1, ¿vale? Esta. Y veis que tengo que pasar, en vez de 6, lo tengo que convertir, dijéramos como tipificar, ¿vale? Con esta fórmula de aquí. Y el 8 también tengo que transformarlo. Y luego simplemente haré la probabilidad del mayor menos la del menor. Pues venga, vamos a meterlo en la fórmula. El número de elementos de la muestra, que es la n, es 120. ¿Vale? Entonces me quedaría 120 menos 1, ahí quedaría 119. Lo tengo que multiplicar por la cuasivarianza, que en un caso es 6 y en el otro caso es 8. ¿Vale? Es decir, que aquí pongo 6 y luego en el otro pondré 8. Lo divido de la varianza que me la dan, ¿vale? Digo, me dan la desviación típica. Recordad que las normales siempre son medias
desviaciones típicas. En este caso, la desviación típica era de 3, pues 3 al cuadrado. Y todo menos n menos 1, ¿vale? N menos 1 sería 120 menos 1. Vale, y luego abajo 2 por n, que era el número de elementos, que era 120 menos 1. Y lo mismo lo tengo que hacer con el 8, ¿vale? Es decir, primero lo hago con 6 y este resultado, es decir, que entonces me quedaría que en vez de 6 tengo que poner el menos 2,56. Y veis que son zetas. Luego lo tengo que buscar en la tabla normal, ¿eh? Venga, entonces, el otro. Hago lo mismo, pero en vez de poner un 6, es todo igual. Lo único que es poner ahí un 8. Y pondría el menos 0,86. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Lo dicho, probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,86, me voy a la tabla de zetas y busco el menos 0,8 y aquí arriba el 0,06. Se cruzarán en este valor, que es el 0,1949, ¿vale? Y le resto lo mismo, que es para menos 2,56. Busco menos 2,5 y lo cruzo también con el 0,06. Y ahí me aparecería este valor. Lo resto y tengo la probabilidad teórica. ¿Vale? Bueno, pues con esto sí que ya lo vamos a dejar, ¿vale? Si no tenéis ninguna duda, ¿vale? Lo vamos a dejar. Y nada, pues desearos mucha suerte y nada, y que vayáis con tranquilidad, porque realmente es mucho temario, pero realmente el examen, si lo habéis mirado, se aprueba bien. Y nada, eso sí, recordar que en estadística acumulamos los errores, ¿vale? Es decir, que más vale ir haciendo poco, ir revisando, que no nos equivoquemos, por ejemplo, calculando la media y ya tengamos mal la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación de Pearson, ¿vale? Es decir, que ir paso a paso y ir revisando. Pues nada, lo dicho, si no tenéis ninguna duda, gracias, hombre. Y espero eso, que os hayan servido de ayuda. Y nada, muchísima suerte a todos, que seguro que irá bien.